Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en el espacio de entrevista, lunes 27 de marzo, y ya está conmigo Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, y el tema que vamos a desarrollar con ella es las resoluciones de dicho instituto y la elección de sus comisionados. Bienvenido, comisionada, qué gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío y gracias por esta invitación. Gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos esta mediodía, y me gustaría que iniciemos la entrevista con este punto, comisionada Funes. Hay un aspecto, un tema que ha estado en debate desde la semana pasada. Ante la Sala de lo Constitucional recibe un amparo interpuesto por los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante dos resoluciones que brindó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya hablaremos en qué consisten estos casos. Y justamente es un poco la idea de la que vamos a la tónica que me gustaría preguntarle en la primera interrogante. Es, ¿cuál es el riesgo a su criterio, comisionada, a la transparencia del Estado cuando la Sala de lo Constitucional suspende un proceso de sanción generado por el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública a magistrados, que va dirigido este proceso de resolución de sanción, a magistrados de la máxima jerarquía de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, sí, nosotros en primer lugar, cuando se nos informa de estos amparos, el instituto es respetuoso, ¿verdad?, de esta decisión que toma la Corte. Sin embargo, inmediatamente nosotros decimos cuál es la lectura que se hace de esto y cuál es el mensaje que se le manda a la población. A ver, no es lo mismo cuando el funcionario habla de transparencia, de acceso a la información pública, y otra cuando el funcionario es quien debe brindar la información y entonces se ampara, ¿verdad? El instituto respeta los argumentos que la Corte ha expuesto, pero nosotros consideramos, y esa lectura la hemos expuesto públicamente, que hemos actuado apegados a derecho. El instituto no se ha extralimitado en sus funciones y consideramos que la información que se le ordenó a la Corte entregara estaba apegada a derecho dentro de los parámetros que establece la Ley de Acceso a la Información, una herramienta que, como hemos dicho también, la ciudadanía la ha visto muy positiva porque ha posibilitado que el país empiece a conocer información que antes era imposible que los ciudadanos tuvieran acceso. Entonces, la Corte se ha amparado ante ella misma y entonces el instituto no se imaginó este escenario porque nosotros confiábamos en que la información se entregara. Es interesante porque estos dos casos en concreto, para que nuestros amigos y amigas de la audiencia lo tengan presentes, es ante solicitudes que brindaron al oficial de información y respuesta de la Corte Suprema de Justicia sobre dos elementos. El primero es información sobre los criterios de calificación de los exámenes de notariado, y el segundo es el contenido de una reunión sostenida el año pasado por magistrados de la Sala de lo Constitucional con dueños de diversos medios de comunicación. Esos son como los dos casos en particular, y aquí hay una pregunta como muy obligada, comisionada. Estos elementos o estos dos temas, no hay información sobre ellos. Digamos, resulta como un poco paradójico, resulta un poco inexplicable hablar de que ante estas dos causales o estas dos solicitudes de información, la Corte Suprema de Justicia, a través de su oficial de información, mencione que es información inexistente, que no se tiene. Exactamente, y la pregunta que viene acá es la siguiente. En el primer tema, el caso de los exámenes de notariado, no es un examen cualquiera, ¿verdad? Es un examen en el que se les está dotando de fe pública a las personas que se someten al mismo. Por lo tanto, se consideró válido que se conozca cuál es la base legal, ¿verdad? Cuál es el análisis jurídico que se hace al momento de evaluar estos exámenes. Entonces, no entendemos, o el instituto no logra entender cómo no se puede tener esta información porque, repito, no es un examen cualquiera del que estamos hablando, ¿verdad? Es un examen de notariado. Y por el otro lado, la reunión que se sostiene en FUSAL. En todas las instituciones debe existir procesos, ¿verdad? Es decir, usted, para sostener una reunión con un funcionario, media una petición. Y estamos hablando tampoco de cualquier funcionario, estamos hablando de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Es decir, no se puede concebir tampoco, queda la pregunta, no puede haber una reunión y usted no sabe con quién se va a reunir, cuál es el tema que se va a abordar y quién lo está convocando. Entonces, dentro de las instituciones, y
El instituto también ha abogado mucho porque se tenga una correcta, una adecuada gestión documental. Entonces, esto es parte de esa adecuada gestión documental. Yo ahora estoy asistiendo a este espacio, me dio una petición y hay registro de que se me hizo esta petición y hubo una respuesta. Esos registros básicos nosotros consideramos deben existir para una actividad como la que hubo. Máxime si los magistrados se expusieron ante los medios cuando se les abordó que estaban realizando una función que estaba dentro de las actividades que ellos realizan. Jaime Campos, también comisionado del instituto, ha mencionado la semana pasada, ha brindado una afirmación y me gustaría saber qué piensa usted sobre estos casos. A criterio de él, son los peores precedentes que se tienen desde el nacimiento del instituto al acceso a la información pública y de la ley de acceso a la información. ¿Comparte usted esta afirmación del comisionado Campos? Totalmente, porque lo hemos discutido en el pleno del instituto luego de haber conocido estos dos amparos. A ver, nosotros desde un primer momento señalamos, el artículo 101 de la Ley de Acceso a la Información establece de manera clara, podrán ampararse, ¿verdad?, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo los particulares. Entonces nosotros la interpretación que hemos hecho es, no son los entes obligados a quienes habilita el 101. En este caso se han amparado no ante la Sala de lo Contencioso, sino ante la Sala de lo Constitucional. Entonces, si habíamos señalado, ¿verdad?, que tenemos alrededor de 15, 16 casos que se encuentran ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, y nosotros pensábamos que con la nueva conformación de la Sala de lo Contencioso se iba a hacer una interpretación diferente del artículo 101 de la ley, y no fue así, porque sigue habiendo amparos ante la Sala, y ahora con este precedente de la Corte, nosotros sentimos que la ley ha significado una oportunidad para que en el país se pueda conocer cómo se están administrando fondos públicos, qué es lo que se hace en la gestión. Y hemos expuesto a nivel internacional lo buena que es esta ley, lo importante que la ciudadanía está haciendo uso de este instrumento. Pero ¿qué pasa ahora cuando a un ente obligado se le pide que entregue información? Y ojo, porque la lectura que ha hecho nuestro equipo jurídico en el instituto es que básicamente se ha hecho una ecuación para resolver una suma, porque se trata de dos casos que nosotros hubiéramos pensado en el instituto no hubieran tenido el impacto que ha generado al interior de la Corte. Este es un aspecto relevante porque, como usted bien ha descrito, hay una tensión o por lo menos hay una situación que hay que prestarle atención en la relación del Instituto de Acceso a la Información Pública con la Corte Suprema de Justicia. Uno de los casos es ante la Sala de lo Contencioso, ahora la Sala de lo Constitucional. Y quiero hacer énfasis en este interrogante, comisionada. La lectura que hace en este caso el Pleno de los Comisionados es que en alguna forma hay cierta opacidad o no se quiere abrir en este caso la caja hacia la transparencia dentro de la Corte Suprema. ¿Por qué menciono? Hemos conocido datos de presupuestos, algunos datos también en instancias como la Presidencia, la Asamblea Legislativa, pero en el caso de la Corte Suprema de Justicia es una de las instituciones en donde no se divulga tanta información y ahora que se pone en debate más que el tema financiero es decisiones políticas o decisiones de actuación de esto, parece ser que hay un asunto, ¿no? Como esta relación entre el Instituto con la Corte Suprema de Justicia, que hay una tensión ante estos casos en particular. Indiscutiblemente, y el instituto no ha querido propiciar este escenario, porque el instituto cuando se nos pregunta, por ejemplo, a ver cuáles son los casos emblemáticos, nosotros decimos, o los casos más importantes, para el instituto cada uno de los casos que entra es importante, el tratamiento que se le da es el mismo. Sin embargo, cuando llegan algunos casos, pueden tener mayor discusión a nivel mediático, etcétera. En este caso puntual, como le decía, no hubiéramos esperado este tipo de reacción, porque ha habido algunos otros casos en los que cuando se ha solicitado la información por parte de los ciudadanos apelantes y no han recibido la respuesta que ellos esperaban de parte de la Corte, por ejemplo, se les habría dicho que la información era de carácter confidencial, el instituto conocía de los casos, terminábamos ordenando que se entregara la información o que se hiciera versión pública de la misma. La Corte, luego de haber fallado el instituto, terminaba entregando la información. En estos dos casos de manera puntual no ha sido así. Y como le decía, no esperábamos que estos casos hubieran generado el nivel de complicación
que aparentemente ha tenido al interior de la Corte. ¿Se podría afirmar, comisionada, en este caso que la Corte Plena, o por lo menos algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, controlan las acciones de la Oficina de Información y Respuesta de este órgano? Porque claro, esta es una preocupación. La Oficina de Acceso a la Información y Respuesta es como el vínculo, el canal que tiene el ciudadano con la institución del Estado. En este caso, a criterio de los comisionados o la deliberación o interpretación, consideran que en alguna forma esta oficina está centralizada bajo criterios de, no sabemos si la Corte Plena o algunos magistrados. Fíjese que nosotros creeríamos, por lo que muchas veces se conoce, los oficiales de información solicitan la información a la dependencia, a quien corresponda, pero cuando estos no obtienen la respuesta, algunos documentan. Luego de haberse solicitado la información, la oficina no respondió en los plazos que ya establece la ley. En este caso, el argumento ante el instituto fue: la información es inexistente, ¿verdad? En ambos casos, tanto en el del notariado como en el caso de esta reunión que hubo con medios de comunicación, con algunos medios de comunicación. Cuando nosotros hemos tenido algunos otros casos en los que se ha fallado que la información es inexistente, no solo debe decirse, sino que tiene que demostrarse que efectivamente se han hecho las gestiones al interior de las instituciones para determinar que esta información no existe. En algunos otros casos hemos fallado, bueno, reconstrúyase la información cuando creemos que es procedente. Y la misma Corte nos ha dado el aval cuando, por ejemplo, solicitamos al Ministerio de la Defensa Nacional que reconstruyera una información que se les estaba solicitando sobre unos operativos militares durante los años de la guerra. Y la Corte, porque se había amparado el Ministerio y terminó dándonos a nosotros la razón la Corte. En este caso, si no se cuenta con la información, es posible, bajo el criterio del instituto, que es posible que ésta sea reconstruida, ¿verdad? Pero todavía el proceso en este momento, vamos a ver cuál será el final. Pero es interesante porque en el caso del examen de notariado, usted lo dijo en su primera intervención, no es un examen cualquiera y que se viene haciendo por años. Digamos, tampoco es algo reciente, digamos que hay ya historial y hay información para reconstruir esto. Entonces queda la sospecha de decir si los criterios que se toman para calificar este examen, no sabemos si son los mejores criterios o los criterios en función de evaluaciones pedagógicas, de criterios académicos, de criterios jurídicos, el que sea. Entonces deja esa sospecha. Y quiero aprovechar antes de cerrar este primer bloque, para hacer este interrogante, comisionada. Se ha mencionado que el Instituto de Acceso a la Información presentará un recurso de revocatoria, además de llevar el caso ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. ¿Es así? Ahorita el caso se encuentra en su proceso. Nosotros hemos presentado ya el informe que se pide de las 24 horas. Hemos respondido según los plazos que se establecen. Ahora, nosotros tenemos relaciones, por ejemplo, formamos parte de la RTA, que es una red de transparencia a nivel internacional. La OEA participa, porque aquí ya se están viendo muchos otros elementos involucrados, ¿verdad? Nosotros hasta el momento se nos ha preguntado de diferentes lugares, ¿verdad?, sobre este caso y nos dicen no entendemos, ¿verdad?, porque El Salvador se mantiene en la mira de muchos otros países que recién han implementado leyes o que las han implementado y no cuentan con un órgano garante. Entonces, y nuestra ley es una de las mejores, pues anda rankeando entre el 6º y el 7º lugar. Cuando se presentan situaciones así, se nos ha dicho, bueno, ¿qué está pasando en El Salvador? Entonces, para nosotros es difícil decir, mire, esta institución es opaca, esta institución no cumple. Al final, las mismas instituciones, a través de la poca información o de la negativa constante, hablan de cómo son. Y una cosa es el discurso y otra muy diferente cuáles son las acciones concretas que yo tengo si me creo abanderado o abanderada de la transparencia, del acceso a la información o del combate mismo a la corrupción. Con el ejemplo que usted ponía del examen de notariado, mucho se cuestiona este examen justamente para que no haya esas dudas. Es que las instituciones deberíamos estar transparentando todo lo que hacemos. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, comisionada, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos de otro tema controvertido respecto al instituto, es el proceso de elección de sus comisionados. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.
Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad estamos platicando con Herminia Funes, comisionada del Instituto del Acceso a la Información Pública, y hablamos un poco sobre las resoluciones de dicho instituto y el proceso de elección de sus comisionados. Y justamente ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en este segundo bloque de entrevista. Comisionada, ¿qué ha pasado? Ya va por una tercera convocatoria para comisionados o aspirantes a ser comisionados y comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué ha ocurrido? Que esto se ha hecho muy lento. Fíjese que nosotros, bueno, como instituto, solamente somos expectantes, únicamente notificamos en el tiempo que establece la ley a presidencia de los comisionados que estaban por vencer sus periodos, y a ellos hacen los diferentes procesos. En este caso corresponde tanto al Ministerio de Educación, que convoca a las universidades, y por otra parte al Ministerio de Economía, que se encarga de la convocatoria a la empresa privada. ¿Qué habría pasado? De manera clara, el instituto no tiene una respuesta, pero sí podemos hacer lecturas. Sí. Por ejemplo, habría poco interés, ¿verdad?, para ser comisionado del instituto. Porque al final usted puede ver las ternas, sí. No se han logrado cumplir los candidatos que aparecen, dado que el ministerio ha hecho las publicaciones, ambos ministerios. Algunas personas no cumplen todos los requisitos, ¿verdad? Y aquí nos referimos a los finiquitos que deben extender diferentes instituciones, entre estos el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República, la misma Procuraduría General de la República, entre otros. No cumplen todos los requisitos. El artículo 54 de la Ley de Acceso establece los requisitos mínimos para poder aspirar al cargo de comisionado. Son estas instituciones, en este caso universidades y las empresas privadas, las responsables de motivar para que haya candidatos. De lo contrario, el Ejecutivo, el Presidente de la República, que es quien debe elegir de las ternas que se le presenten, no tiene entonces de dónde sacar a estas personas que no le presentan los responsables de llenar estas ternas. Marcos Rodríguez, el secretario de Transparencia de la Presidencia, mencionó que es falsa la afirmación que se hizo hace algunos días que tanto el Ministerio de Educación como el de Economía hayan rechazado las candidaturas. Más bien es por un asunto de que las ternas no se han completado porque faltan algunos requisitos para la inscripción. Entonces, digamos, esta lectura que hacía el secretario, puedes tomarlo como válido. Exactamente, porque tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía no pueden rechazar, ¿verdad? Ellos reciben las diferentes propuestas y únicamente verifican que cumplan con los requisitos. Pero a ver, de universidades, ¿cuántas participaron? Entonces, ¿cuántas universidades hay en el país? Y por lo que aparece publicado, únicamente estamos hablando de la UCA, la Universidad del Salvador, Universidad Pedagógica y la UNIVO. Muchas otras universidades no han participado. Entonces usted dice, ¿habría poco interés o nulo interés de participar en este proceso por parte de la empresa privada? Usted puede ver también que no hay de dónde conformar las ternas. Entonces, ante este impasse, ¿qué procede? Una nueva convocatoria, ¿verdad? Estaríamos, si los tiempos se cumplieran, entonces estaríamos hablando de posibles comisionados julio, posiblemente, esperando a que haya respuesta o a que haya aspirantes a los cargos de comisionados. Es un aspecto que resulta bastante como paradójico para mí, es el hecho de que no existe interés en el sentido de que el Instituto de Acceso a la Información Pública, desde su entrada en vigencia, ha posicionado varios temas, ha emitido resoluciones y eso ha obligado a diversas instituciones del Estado a brindar información, y eso le ha permitido a periodistas, a espacios académicos, a la ciudadanía en general, conocer un poco mejor cómo opera desde las entrañas el Estado, cómo se opera desde dentro. Y me parece un poco extraño el hecho de que las universidades o las empresas no quieran poner aspirantes, o por lo menos las que proponen no cumplen todos los requisitos, considerando cuando fue el inicio, ¿no?, de la conformación del instituto, que habían varias opciones, y en aquel momento el expresidente Funes hasta rechazó algunas. Digamos, ahora tenemos un escenario diferente en donde no hay suficientes propuestas. En este caso, la lectura puede ser falta de disposición de las universidades, o es el hecho de que no han encontrado a las personas idóneas o los perfiles idóneos para aspirar a ser comisionados o comisionadas del instituto. O a lo mejor también no hay interés en ocupar un cargo donde el salario es de $3.500, donde no hay viático, vehículos, seguridad,
algunas otras prestaciones que muchas veces se quisiera tener. Y si, por ejemplo, desde la empresa privada, algunos candidatos a lo mejor tienen mejores ofertas, mejores salarios, difícilmente querrán entrar a una institución que no le llama la atención salarialmente y la exposición que se tiene, porque sabemos el instituto tiene un presupuesto pequeño, ¿verdad?, que no responde a lo que manda la ley. Sin embargo, como lo hemos señalado, hemos establecido alianzas estratégicas que nos han permitido cumplir hasta ahora. Son 4 años de funcionamiento del instituto y el aporte que se ha dado creemos es importante. Por lo menos es la lectura que nosotros habríamos hecho. Pero sí, ¿verdad? Uno dice, no hay ese interés de querer participar. Ahora bien, hay otro aspecto sobre este proceso, a su criterio, comisionada. ¿Hay garantías para que el proceso de poner ternas, ¿no?, para comisionados y comisionadas del instituto se está desarrollando con los procedimientos establecidos, luego con las modificaciones al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública? ¿Usted considera que hay garantías para que ese proceso sea transparente, con la máxima publicidad y con mayor participación de la sociedad civil? Totalmente, nosotros es la lectura que hacemos. Y más bien en algunos sectores ha habido desinformación, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de que los requisitos habrían cambiado para ser comisionado y dice que hubo reformas al reglamento en ese tema. Eso no es así. Y hay que ser exactos cuando nosotros hablamos, porque no se trata de desinformar, ¿verdad? No han cambiado los requisitos, la ley lo establece en el artículo 54, y estos se mantienen intactos. Entonces, uno diría, o sea, ¿cuál es la intención de no dar la información correcta? Entonces, nosotros creemos que cuando se habló de reformas también al reglamento de la ley, se hizo de manera transparente, se posibilitó la participación de todos los sectores que quisieran involucrarse en esta. Entonces, el instituto avaló justamente porque veía esta transparencia en el proceso. Es decir, hubo posibilidad de que las diferentes instituciones, sectores, sociedad civil pudieran involucrarse en este proceso de reformas. Otro de los aspectos que me gustaría también aprovechar estos últimos minutos para la entrevista, comisionada, es el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, particularmente en el tema de gestión de los archivos de las instituciones del Estado, y una de las instancias en donde la mira está puesta es los gobiernos locales. Es conocido que los gobiernos locales son las instancias donde todavía hay mucho camino por recorrer en la transparencia y en el acceso a la información, y entiendo que la semana pasada también se hizo una actividad respecto a este punto. Desde su valoración, el Instituto de Acceso a la Información, ¿qué elementos, qué mecanismos dispone, pero a la vez con el apoyo y el respaldo de los gobiernos locales para hacerlos más transparentes? Siempre es un tema de discusión qué tanto los gobiernos locales brindan información suficiente de cómo manejan sus finanzas públicas, el tema de endeudamiento municipal, el tema de contrataciones o adquisiciones que brindan a qué empresas, eso por mencionar algunos. Hay otras decisiones también de carácter político-administrativo, pero me gustaría que hablemos un poco en estos minutos ¿qué tiene pendiente el instituto o qué elementos debe de seguir fortaleciendo para garantizar la transparencia de los gobiernos locales? En este tema nosotros siempre hemos señalado que, a diferencia de los ministerios, de las autónomas y de algunas otras instituciones, las municipalidades van un paso atrás, ¿verdad?, en este tema del acceso a la información pública. Ha sido difícil en algunas municipalidades, desde el nombramiento del oficial de información, ya no se diga el oficial de gestión documental. Y muchas veces el instituto hizo un estudio en el que pudimos obtener datos en los que el oficial de información puede desempeñar hasta 7 puestos dentro de la municipalidad. En un caso, por ejemplo, el oficial de información además era el médico y tenía que trasladarse donde la emergencia lo llamaba, entonces la oficina quedaba sola. Entonces el instituto, en sus procesos de formación, ha tratado de hacerle ver a las municipalidades que la ley es clara, y dependiendo de los presupuestos que éstas tengan, las que tienen presupuestos de menos de 2 millones, puede nombrarse dentro del consejo a una persona que sería la encargada de la oficina de acceso a la información. Recordemos que la tradición en el país ha sido: en los municipios el alcalde se cree el cacique, el dueño del pueblo, el que controla todo. Entonces, que una ley le venga a decir a él que debe ser transparente y que debe brindarle a la ciudadanía la información,
ha sido como un choque. Entonces, para el instituto no ha sido fácil, sin embargo, tenemos muchos casos resueltos en los que finalmente se ha sentado ciudadano apelante con el alcalde o con algún otro funcionario y la información se ha entregado. Pasos se están dando y lo que hay que hacer es continuar y fortalecer este trabajo. Hemos iniciado un proceso de fiscalización en las municipalidades y creemos que va a ser importante porque se hace todo un proceso de acompañamiento, de formación y se explica en qué consiste. Y la idea es que el instituto acompaña en estos procesos y vamos a verificar en esta etapa de fiscalización lo que tiene que ver con información pública oficiosa. Cierro con esto, comisionada. ¿Cómo va el tema de la gestión de documentos y de archivos en las instituciones de gobierno? Siempre un aspecto importante es cómo los diversos ministerios reconstruyen información, organizan la información y la hacen disponible a los ciudadanos. Hay varios temas, por ejemplo, en el campo de derechos humanos y que vincula en este caso al Ministerio de la Defensa, a las Fuerzas Armadas, así como otros casos, Presidencia de la República y demás. ¿Cómo va el tema de la gestión de documentos, gestión de archivos, gestión de información para hacerla asequible a los ciudadanos? Porque claro, hay información de esta que es de carácter oficioso. En algunos casos está el debate si piden la reserva por criterios más políticos, pero es un punto también a considerar. Pero cierro con esto. ¿Cuál es la valoración que se está haciendo desde el instituto con el tema de la gestión de documentos y la gestión de archivos en las instituciones del Estado? No es cierto que vaya a haber acceso a la información pública si no se pasa necesariamente por tener archivos debidamente organizados. Es decir, una gestión documental que responda a los nuevos tiempos. Ahora el oficial de gestión documental, la persona encargada de estos archivos, no es la persona a la que no queremos en la institución y se le manda de castigo. Es decir, esta persona debe reunir un perfil. Muchas instituciones, la mayoría quizá, no cuentan con los archivos debidamente organizados. En el proceso de evaluación también que hicimos de muchas instituciones, muchas salieron aplazadas en esta temática, porque los funcionarios no han entendido que se debe nombrar a un oficial de archivo y tener una buena gestión de documentos. Es decir, usted no puede argumentar inexistencia, ¿verdad?, porque usted tiene que demostrar que efectivamente se ha hecho la búsqueda. Sí. Pero tenemos todavía instituciones donde son bodegas, donde se tiene la información no resguardada, tirada. Entonces creo yo que aquí es de llamar y pasa por la voluntad política de los funcionarios para que puedan responder si es que verdaderamente están interesados en cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública. Comisionada, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en el espacio de entrevista este lunes 27 de marzo. Me acompañó Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.